que le den por saco al 2023 y que venga lo bueno del 2024. Os vengo a dar la chapa un rato. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende del momento en que estéis viendo este vídeo. Y os voy a hacer pues mis reflexiones como colector del año 2023 y hacia dónde me dirijo en el año 2024. Entonces, tengo aquí encima de mi mesa a las 4 joyas del 2023, aunque alguna ha llegado justo empezando el año, pero básicamente las compré o las empecé a comprar o las seleccioné en el 2023. Con lo cual considero que todas son del 2023. Y estas 4 joyas que os traigo hoy son, por supuesto, mi Barbie Grial, que la adquirí este año y de la cual estoy profundamente orgullosa, que es Barbie Versace del 2004, mi Barbie Grial de todos los tiempos. Es la Barbie más bonita que he visto in my life. O sea, fijaos, esta Barbie tiene 20 años y está perfecta, intacta. Mirad este pelo, fijaos en este pelo y fijaos sobre todo en ese vestido maravilloso. O sea, es súper bonito, precioso. Ya os hice la review de esta Barbie y si queréis podéis verla, os lo pondré por ahí el vídeo, pero me llena de orgullo y satisfacción tenerla en mi colección. Luego, ahora a finales de año, he tenido alguna que otra muñeca nueva, como es Erin Slaton de No Face Integrity Toy, de la cual también hay review por ahí. Esta muñeca me indicó un nuevo camino a seguir como collector y me gusta muchísimo. Por supuesto, es la mejor 1.6 en cuanto a realismo en su escultura y en cuanto a calidad en sus complementos y ropa y demás. Seguimos con las 2 últimas adquisiciones. Esta creo que no os he hecho una review, pero es la Barbie Silkstone, ¿cómo se llamaba? A Model of Life, creo. Os lo pondré por aquí, pero diría que es A Model of Life. Y os pondré el año porque también se me ha olvidado, pero creo que era 2006 o 2007, no lo sé. Esta maravillosa muñeca la compré de segunda mano en Vinted. Pues no tengo su certificado ni su caja, me venía sencillamente la muñeca con esta ropita que tiene aquí y algún que otro accesorio más, un bolso y un portafolio y tal. El cinturón se lo he hecho yo como reproducción del que llevaba, que no traía esta muñeca porque le faltaban algunos detalles. Haré una review de ella al completo porque creo que merece mucho la pena y allí ya os diré lo que faltaba, lo que traía y demás. Pero es una Barbie Silkstone, calidad como nada. O sea, en lo que se refiere a materiales yo le daría un 10 a este tipo de material, que es piedra de seda o silkstone, y es un material mucho más pesado que el que estamos acostumbrados. La muñeca te da una sensación de calidad espectacular y de old money, riqueza, no sé, me gusta muchísimo. Además de su cara, que como veis es una cara inspirada en los años 60, bueno, es la cara de la primera Barbie, la de 1959, el molde me refiero, y pues con un maquillaje y un peinado más actualizado. En cuanto a calidad de ropa es tipo Integrity Toys, o sea, es muy buena calidad. Esto pues es un tweet muy pequeño para que le quede bien a la Barbie, quiero decir pequeño en cuanto a lo que es la trama de la tela. Y bueno, es una calidad, os digo, espectacular y me gusta mucho. Y ya si sumamos estas 3 y decimos, queremos hacer la muñeca ideal. La muñeca ideal teniendo en cuenta lo que me ha gustado de estas 3 que os acabo de decir, pues llegaría aquí Barbie Silkstone articulada.
este es el sumum de todo lo demás, porque tiene la calidad Silkstone. Ay, los zapatos se han ido volando. Bueno, es igual. Tiene la calidad Silkstone. Tiene la ropa, aunque este vestido no es precisamente el ejemplo a seguir, porque creo que de todas las Silkstone que hay, este es el vestido más sencillo. Es decir, normalmente llevan una ropa mucho más bien hecha al estilo Integrity Toys, ¿vale? Entonces, en este caso, pues lleva un vestido muy sencillo de color negro, ¿vale? Correcto, pero tiene también eso, la calidad en complementos y en ropa que tiene, pues por ejemplo, Fashion Royalty, pero con el peso de lo que es una Silkstone y el glamour de todas ellas, porque fijaos ese maquillaje sesentero. Estas muñecas van totalmente inspiradas en los años 60, con lo cual pues los peinados, maquillaje, ropa y demás es de esa época, con lo cual esto me encanta. Entonces, una vez enseñadas las bellezas, pues podéis ver hacia dónde va mi colección. Por ahí detrás, os comento, por ahí detrás tenéis mi estantería con mis muñecas. En esa vitrina de ahí tenemos a las Barbies de los 80, de los 90, de los 2000 y abajo están las muñecas Disney que fueron de mis hijas y me las he quedado como recuerdo, aunque a mí no me gustan las muñecas Disney en general. ¿Por qué? Pues no sé, no me gustan y ya, ¿vale? Después por aquí la estantería, como veis, tengo pues otro tipo de muñecas. Aquí abajo podéis ver que tengo BJD, tengo otras que son de rollo de vinilo, no lo sé, vinilo más bien, pero en todo caso son personajes anime. Luego aquí tengo mi zona Pulip y Blight, que solo tengo 2 de cada, y son así más o menos rollo brujillas y tal. Y por ahí tengo, me voy a dar la vuelta al otro lado, unas cuantas muñecas random porque son diferentes. Tengo ahí a 3 de Creative Wall. Después tengo a la Numi que es de una artista española que las hace, Thais, de Anais Studio. Luego tengo una Bratz que también heredé, alguien me la regaló y la tengo ahí porque mi sobrina me la regaló y la tengo ahí. Después tengo una híbrida, tengo también una Azone y bueno, después tengo muchísimas más, ¿no? Bueno, las que vais viendo por aquí, no sé si se enfoca un poco más arriba, ahí arriba, vale, sí. Aquí tengo, pues, os había dicho, estas son fashionistas. Vale, vamos por la segunda estantería. Fashionistas, esperando su cuerpo made to move. Aquí son algunas fashionistas que ya tienen cuerpo de alguna manera articulado o fashionistas de las antiguas, de aquellas que son como más delgadas. Por ahí tengo a mi muñeca de Macarena Gómez, de la cual estoy esperando que me digan la dirección donde tengo que enviarla. Por ahí tengo también algún otro que he hecho yo personalizado, mi única Rainbow High, Shadow High, que me la regalaron mis niñas para el Día de la Madre. Y por ahí tengo otra Monster High, que es una Draculaura, una Frankie. Tengo pocas porque estas líneas a mí nunca me han hecho tilín, ¿vale? Me gustan, alguna muñeca aislada y tal, pero no es una cosa que quiera yo coleccionar. Pero tengo algunas de regalo. Y ahí hay una Miley Cyrus en caja. Bueno, la Frankie también la tengo en caja. Porque, bueno, de estas oportunidades que encuentras, que es súper barata, y Miley Cyrus sí que me hacía gracia tenerla. Y bueno, ahí está. Entonces, arriba... Ahí arriba, estoy señalando bien, sí, donde ponen Barbie. Tengo fashionistas o cualquier tipo de muñeca a la que le haya encuerpado un Made to Move y las he vestido a todas de rosa y colores así tipo la película Barbie. Aquí tengo a las que eran mi línea favorita de muñecas
bueno, y sigue siendo mi línea favorita de muñecas Barbie en el sentido de, a ver, son las Barbie Lux porque todas llevan Me Too y porque las caras son así también tipo modelo. Y al otro lado tengo Barbies extras, ahí. Y después en la estantería, en la estantería esquina tengo las que son más especiales, que son donde estaban estas 4 que he sacado, que están por ahí los huecos. Y están arriba, pues son todo Barbies collectors, algunas en caja, otras no en caja y demás. El caso, como os decía, mi línea preferida de muñecas, o sea, me gustan mucho todas, pero las que yo veía para jugar yo, y jugar me refiero a hacerles ropa, peinados, sacarles fotos y subirlas a Instagram o a YouTube, eran Barbie Lux. Porque tienen cuerpo Me Too Moo y porque tienen esta cara como más seria, más rollito modelo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando llegó Erin Slaton dije, hostias, claro, si comparas esto, también hay que comparar precios, ojito, porque es que esto vale 180 pavos, bueno, a ver, vale 100 en Estados Unidos, pero cuando le sumas aduanas y su puta madre, o si te la... Bueno, 180 es más o menos la media que te puede costar si la compras desde España, y esas valen 30, claro, a ver, hay mucha diferencia, ¿vale? Pero también hay mucha diferencia en lo que es en la muñeca en sí. Entonces, claro, pues es complicated. Después, las Barbie Silverstone, claro, cuando llegó esta, es que me juntaba lo que era el rollito Barbie con el rollito articulado, ¿no? Entonces, pues también me gusta mucho. Pero, no sé, yo ahora, como lo que digamos, para concretar, en lo que a con el coleccionismo se refiere, coleccionistas hay de muchos tipos, ¿vale? Y coleccionistas de muñecas me refiero, hay de muchos tipos. Y yo creo que además de que hay de muchos tipos, evolucionamos. O sea, coleccionamos una muñeca, pero a lo mejor al cabo del tiempo pues coleccionamos otro tipo de muñeca. Vamos variando, ¿no? Y bueno, pues yo he ido hacia estas muñecas como más caras. Porque yo descubrí que tener muñecas me gusta, tenerlas así en la vitrina y tal, pero que lo que más me gusta realmente es coser. Claro, cuando coses, para que se vea bien tu vestido, lo que has hecho, tu trabajo y tal, lo que va mejor es una muñeca articulada. Porque posa, entonces pues es cuando ves, pues yo qué sé, el vestido en movimiento. Una vez llegado a esta conclusión, claro, las Barbie Lux eran perfectas, o cualquier Barbie con un Me Too Moo era perfecta para coser. Pero claro, luego llegan pues estas otras que al ser mejor material, luce muchísimo más el vestido. Tú le pones el vestido a una Barbie Me Too Moo o se lo pones a una Barbie Silverstone y cambia muchísimo, siendo el mismo vestido, cambia muchísimo la historia. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? ¿Que voy a seguir coleccionando estas muñecas? Pues ojalá pudiera, pero no sé si voy a poder coleccionar siempre este tipo de muñecas, porque ya os digo que son muy caras y yo no tengo dinero para, digamos, conseguir esto, ¿vale? Conseguir este tipo de muñecas. Entonces, pues iré haciendo lo que pueda. Si voy viendo que hay ofertas o lo que sea de estas muñecas, pues las iré comprando, y si no, pues nada, esto quiere decir que voy a dejar de comprar Barbies o otro tipo de muñecas, rollo más Playline. No, sigo con el mismo criterio, es decir, si encuentro una muñeca que está de oferta y que me gusta, pues me la voy a seguir comprando porque me gustan las muñecas en sí. Pero eso de coger y gastar todo el dinero en, me puedo comprar 4 Barbies, no sé, tengo dinero y me compro 4 Barbies Look, pues no, creo que ahora prefiero, en vez de hacer eso, coger y decir, bueno, pues si tengo 100 euros, me los guardo y cuando tenga 100 más, me compro una Fashion Royalty.
¿Esto va a seguir siendo así? Pues no lo sé. Esto es mi intención para el año 2024. Que también he de decir que ya he visto las Barbie Looks que vienen, que se han filtrado por ahí imágenes, y ya hay 2 que van a caer sí o sí, porque van a caer sí o sí, porque ya me han gustado. Pero mi intención es esa, es dedicarme a la costura de muñecas. Quiero hacer una línea de ropa, pero debido a mis inseguridades tengo que haber hecho ya mucha ropa y estar muy segura de que es vendible. Y hasta entonces no empezaré a venderla. Y bueno, chicos, estos son mis planes para, como colector para el 2024. Ya sabéis, darle a like, suscribiros los que no os hayáis suscrito, que es free, y ponerme sobre todo vuestros comentarios, que me interesa mucho saber vuestras opiniones de qué opináis de las muñecas estas más caras, de las muñecas de mayor calidad, ¿valen la pena, no valen la pena? Vosotros como colectors, ¿hacia dónde vais? ¿De dónde venís? ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Cuáles son vuestros planes para este año? ¿Qué tipo de muñecas venderíais o qué tipo de muñecas os desharíais o yo qué sé, lo que queráis, whatever. Aquí estoy yo para leer comentarios y contestarlos. Muchas gracias por ver mis vídeos. Chao.